Buenas noches, ya estamos de vuelta. Continuamos nuestra serie de conversaciones y diálogos sobre la ciencia y la lógica, donde estamos tratando de exponer, analizar y abordar, pues este libro, esta obra tan compleja, ¿no? En la historia de la filosofía. Como siempre, tengo aquí a mis compañeros del Círculo de Estudios de Razón en la Historia, que nos juntamos a leer las obras de Hegel, eh, en la UAM Iztapalapa, en la Ciudad de México. Entonces, el día de hoy vamos a continuar, vamos a retomar la discusión. La semana pasada o la antepasada abordamos el tema de ser y nada, y hoy queremos retomar la discusión a partir del tema del devenir y si es posible extendernos más allá de ser determinado. Entonces, sin más, traigo a los compañeros a la vista. Bueno, hola, buenas noches a todos. Me da gusto que están todos aquí. Hola. Hola, Hola. buenas noches. Bueno, pues la semana pasada o la sesión pasada habíamos platicado mucho de este tema de ser y nada, ¿no? Como por qué Hegel comienza esta obra filosófica a partir de estas categorías, ¿no? Y hoy me gustaría que abordáramos o entráramos ya al tema de el devenir. Ciertamente, por ejemplo, en la ciencia y la lógica, cuando ya Hegel aborda el devenir, lo divide en tres partes, ¿sí? Lo divide en la unidad del ser y la nada, ¿no? De la cual propiamente se deriva la noción de devenir. Después aborda cuatro largas notas donde comenta, digamos, donde hace comentarios auxiliares o comentarios periféricos o que están alrededor de esta cuestión de devenir, y después pasa ya propiamente a lo que va a llamar él los momentos del devenir, ¿no? El perecer y el nacer y el perecer. Y por último, aborda esta sección de la superación del devenir, ¿no? Donde hará, donde veremos o podamos discutir esta cuestión de cómo cómo el desaparecer del desaparecer da paso al ser determinado, ¿no? Que es donde ya tenemos propiamente una noción de ser, a la cual ya podemos adjudicarle una determinidad, ¿no? Hasta ahora tenemos un ser que es indeterminado, un ser que no podemos incluso pensar de manera estable, ¿no? Tenemos un ser que al intentarlo pensar desvanece o desaparece más bien, y deja en su lugar o aparece en su lugar lo que sería esta concepción de nada pura, ¿no? Que también Hegel ha comentado, ¿no? Y que no es, como ya habíamos dicho, tampoco no es una nada en un sentido determinado, como cuando hablamos de no hay nada en esta bolsa, o qué quieres decir, no quiero decir nada, ¿no? En ese sentido siempre ya está determinada o circunscrita de alguna manera esta noción de nada. Entonces, no sé quién quiera comenzar esta ronda de comentarios. Ezequiel quiere. Sí, adelante, adelante, compañero. Bueno, buenas noches, compañeros. Bueno, yo quería empezar precisamente porque, como no he estado en las sesiones pasadas, quisiera poner un poquito en perspectiva desde mi punto de vista en dónde estamos y quizás avanzar en el tema de los momentos del devenir, nacer y perecer. Ya de ahí, pues, ustedes mismos, si lo creen pertinente, pues corregir, ¿no? O extender el debate, ¿no? Entonces, primeramente, dar una perspectiva, como les comento, ¿no? En este devenir, me parece que tenemos un momento que sustenta el traspaso entre el ser y la nada, ¿no? Así es como yo lo entiendo. Y este es un aspecto que, bueno, que seguramente ya abordaron porque ya lo adelantaron en la sesión pasada, pero cabe mencionarlo porque a partir de este momento lo que tendremos en el desarrollo de la lógica es esta unidad del ser y la nada, ¿no? Hemos hecho mucho hincapié en esto cuando hacemos estudios en seminario, ¿no? Que el ser y la nada es algo que, que va a permanecer ahí, sí cobrando diferentes configuraciones, o sea, conforme se van desarrollando las categorías, digamos que será la constante, ¿no? Esta unidad. A veces se cargará, digamos, a lo positivo, a veces a lo negativo, por así decirlo, pero siempre de forma intrínseca, ¿no? Es decir, siempre en unidad, el ser y la nada.
y una unidad que, como les digo, puede ser pues de diferencia o identidad, ¿no? Aunque suene un poquito adelantada esta categoría, ¿no? Una unidad de encuentro y desencuentro, ¿no? Ahora, esto nos permite recordar que este devenir no viene de presupuestos, ¿no? Porque si estamos hablando de que es una lógica que se mantiene en lo intrínseco, sí es preciso recordar también lo que seguramente comentaron hace 2, 3 sesiones, que en la lógica de Hegel tiene esta apuesta de hacer un desarrollo del ser en categorías, pero renunciando siempre completamente a cualquier presuposición, ¿no? Entonces, el devenir permite, me parece, sostener el ser indeterminado, no presuponiéndole nada, y su consecuente desvanecerse en la nada, ¿no? Su ser nada lo tenemos en un primer momento como un constante traspasar, y el devenir me parece que estabiliza, ¿no? ¿Y qué podemos decir propiamente que estabiliza? Que estabiliza el movimiento, es decir, no es una estabilidad de quietud, sino de movimiento. Me parece que es importante ver que no estamos aquí, como Hegel lo comenta, me parece en una de las notas, que no estamos en una abstracción, ¿no? Sino en una figura lógica absolutamente necesaria que permite pensar que el ser y la nada son momentos diferenciados, pero también eliminados cada uno en el otro. Si me permiten la expresión, ¿no? Digamos, uno y otro es un poquito también, digamos, fuera del momento en el que estamos, pero para poderlo dar a entender mejor. Entonces, sin el devenir, me parece, esto es puro traspasar. A veces ser, a veces nada, pero solo hasta este devenir tenemos un momento de sustento, aunque lo sustentado sea el puro movimiento, ¿no? Creo que de momento yo empezaría, digo, antes de pasar propiamente al nacer y el perecer, esta sería como mi idea del devenir. Por ahora sería todo. Muchas gracias, Ezequiel. ¿A quién más le gustaría continuar? Pues todavía sería bueno seguir perfilando algunas indicaciones porque una de las cosas que vamos a ver con el desarrollo posterior de las posteriores categorías, como dice Ezequiel, es que en realidad el camino que estemos haciendo no se abandona nunca. Ya lo decía Ezequiel, en realidad esa relación entre ser y nada va a estar permeando todas las categorías. De hecho, Hegel lo dice, en realidad nosotros esta unidad, esta relación que hemos hecho, este traspaso de ser y nada, va a estar en cada uno de los momentos que haya en el desarrollo categorial. Y es importante porque cuando nosotros pasemos al ser determinado, el ser determinado es la estabilización del devenir, es decir, cuando el devenir llega a un punto en que se elimina a sí mismo y se convierte en una determinada determinación específica. Aquí parecería que con el ser determinado volvemos a caer dentro del polo del ser. Ya hay que tener como sus especificaciones para ver qué es lo que está ocurriendo ahí. Por eso mismo, en realidad, toda la idea es que conforme se vaya progresando y esta misma advertencia queda sobre las demás categorías que se vayan a hacer, son acumulativas. Es decir, vamos a ver un proceso que poco a poco va envolviendo una categoría a las anteriores. Entonces, uno no puede hacer caso omiso del proceso. Por eso mismo, la idea es que se vayan desarrollando de manera necesaria las categorías. Ahora, una de las cosas que decíamos es que estas dos categorías, ser y nada, ser puro y nada puro, tienen una especificidad que no van a tener las demás. Que estas, al ser indeterminadas, su traspaso a una y otra es inmediato. Es decir, si bien las podemos diferenciar, en realidad esa inmediatez que tienen cada una se diluye inmediatamente en la otra y no pueden permanecer estables dentro de sí mismas. Por eso es ahí que surge el devenir. El devenir es aquella categoría que efectivamente es el inicio, porque logra sintetizar el desarrollo de las otras dos. Por sí mismas, el ser y nada no tienen fundamento. Parece que en un primer momento son inmediatas y todo el desarrollo va a ser así. Cada vez que surja una nueva categoría, va a aparecer en una supuesta inmediatez, pero vamos a mostrar que en realidad es el resultado de algo mediado. Entonces, esto es importante porque esto es lo que vamos a ver en el desarrollo de las demás categorías. Ahorita que pasemos a la cuestión de devenir, vamos a darnos cuenta que el devenir, todavía a pesar de que ya ha sido la síntesis de ser y nada, sigue guardando una relación muy específica con esos dos momentos anteriores. Nada más como para ir perfilando hacia dónde va a ir la cosa. Sí, muy bien. Y no hay que perder de vista, ¿no? Que estamos o sea, tenemos que partir, o lo que Hegel trata de demostrar, es cómo la determinidad misma surge, ¿no? Y obviamente la determinidad, para que, digamos, para que pueda cumplirse
ese requisito que ya había puesto Hegel, ¿no? De que tiene que surgir en un proceso sin presupuestos, pues no puede partir de otra determinidad, ¿no? O sea, no podemos empezar con algo determinado, fijo, dado, presupuesto, ¿no? Sino que la determinidad misma tiene que surgir en medio de este proceso, ¿no? En medio de este proceso de tratar de pensar simplemente lo que el ser es, ¿no? Y eso es lo que hemos estado viendo. Y el devenir propiamente va a ser, digamos, esta primera forma como de categoría determinada que incluso nos va a poder permitir pensar a ser y nada como separados, no como separados, como diferenciados, pero solo dentro de un movimiento. Solo cuando pensamos ser y nada como parte de un movimiento que llamamos devenir, que ahorita abundaremos más en eso, solo en la medida en que lo podemos pensar como dos momentos de ese proceso, es que podemos diferenciar de alguna manera ser y nada. Y en ese sentido decimos que es devenir el que media, ¿no? Es el que en realidad media las categorías de ser puro y nada pura, ¿no? Y que nos permite ponerlos como si fueran los lados, ¿no? Como si fueran los lados de una totalidad. No sé, los demás, ¿algo más que quieran agregar a ese punto? Bueno, pues yo recordando un poquito el paso del ser a la nada y de la nada al ser, precisamente el pensamiento, habíamos visto cuando intenta pensar el ser puro, se traspasa a la nada, decíamos la vez pasada, así la nada en su intento de pensarse como nada pura, pasa al ser. Este movimiento de traspaso puede ser un ir continuo de un lado a otro, del ser a la nada y de la nada al ser. Precisamente en el impulso de encontrar un significado estable del ser, va a ser la misma necesidad que haga al ser y a la nada traspasar a este ser determinado como una necesidad. Es decir, existe un impulso que nos lleva de un lugar a otro, del ser a la nada al ser. Es una inquietud que debe encontrar cierta estabilidad y esa estabilidad precisamente la vamos a ver cómo surge en el devenir que estabiliza esta constante inquietud. Bueno, en esto sería todo. Sí, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Pues yo añadiría, no sé si ya lo dijeron porque mi internet está muy malo y me sacó varias veces, pero que en esta categoría del devenir está partiendo, la vez pasada comentábamos que Hegel estaba como hablando en contra de la tradición en el sentido de que la tradición, al menos desde Parménides, había puesto el ser y la nada completamente separados y que cuando uno pensaba el ser no pensaba la nada y cuando pensaba la nada más bien no podía pensarse la nada. Entonces, cuando está hablando de esta categoría del devenir, que como dijeron mis compañeros, pues traspasar la realidad del ser a la nada y de la nada al ser, porque cuando pensamos una categoría nos lleva inmediatamente a pensar la otra y cuando pensamos la otra nos lleva a la anterior. Está rompiendo con esta tradición de que del ser solo se puede decir más que el ser. Nos diría Hegel, cuando hablamos del ser, en realidad también estamos hablando de la nada, porque pensar es pensar también la nada. Es ese ser que no es primero tenemos el ser, después ese ser declina y tenemos la nada. No está hablando de ese tipo de devenir como solemos verlo en la vida cotidiana, ¿no? Como que las cosas son y dejan de ser, pasan. No está hablando de eso, sino de que que pensamos esta categoría, no de seres determinados, no de seres como, sino la categoría abstracta de ser, que al pensamiento le tomó mucho tiempo pensar, esta categoría abstracta nos lleva a otra categoría igualmente abstracta, precisamente por su enorme abstracción nos lleva a su parecido, a su salto de la una a la otra, y a este salto le llama devenir, ¿no? A esta idea de que son inseparables y al mismo tiempo, como decía Ezequiel al inicio, son diferentes. No podemos decir tampoco que porque son una unidad estamos teniendo solo una cosa, porque
tanto como el ser es, decimos también que la nada es, y entonces estamos pensando algo, no estamos pensando nada más ser, estamos pensando una categoría que es la nada en su diferencia y al mismo tiempo que es una diferencia que no es ninguna porque no tiene ningún contenido para diferenciarse. Sí, sí, sí. Eso es muy importante, ¿no? Y eso es lo primero, como una de las primeras lecciones, ¿no? Que nos quiere mostrar aquí Hegel, que al tratar de pensar y al mismo tiempo definir o determinar lo que es ser, necesariamente pasamos a la nada. Pero como en este primer momento en realidad no tenemos una manera de fijarlos o de determinarlos conceptualmente como entidades separadas o entidades autosubsistentes, pues no hay no, pasamos de la una a la otra, pero a su vez cuando estamos en la otra nos vemos en la misma situación de regreso, ¿no? Constantemente una categoría está desvaneciendo, al tratar de ser pensada, desvanece hacia su otro, y a su vez ese otro, ¿no? Una vez que digamos que hemos llegado a ese polo, al tratar de pensarlo nuevamente, lo que hace es desvanece de regreso hacia la primera categoría que dio pie a ese movimiento, ¿no? Aquí es muy importante señalar que estamos ante un proceso de determinación categorial que trata de captar el movimiento lógico, ¿no? Vaya, este es un problema muy antiguo, ya como ustedes bien saben, ¿no? Es el problema de cómo es que lógicamente podemos hablar de el movimiento del ser o de cómo el ser puede devenir algo diferente de sí, ciertamente, ¿no? Entonces, aquí hay una triada, ¿no? Una relación triádica entre ser, nada y devenir, ¿no? Y tratar de pensar cómo están relacionados estos tres términos es muy interesante, ¿no? Aquí en la obra de Hegel, ¿no? Porque como ya habían señalado, como señaló Nadia, ¿no? Por ejemplo, cómo lo había abordado, por ejemplo, la filosofía de Parménides, solo el ser es, ¿no? Y la nada no es. Pero así, pensado el ser así, pues no admite, digamos, es una forma como muy estática de concebir el ser y no nos permite en realidad pensar lógicamente el movimiento del ser, el movimiento lógico categorial, ¿no? Del ser, que a lo que normalmente los filósofos habían tenido como respuesta, pues sí, lógicamente quizá no se pueda pensar, pero en la vida real las cosas sí exhiben movimiento, ¿no? Pero como bien se dijo, aquí no estamos todavía, ni siquiera hemos llegado a ese nivel, ¿no? Ese nivel de las cosas tangibles o ese nivel de las cosas ya determinadas. No estamos pensando que algo deviene un otro. No estamos pensando que, no sé, estos pares de categorías, ¿no? No estamos pensando que una cosa pasa a ser otra cosa, porque todavía ni siquiera hemos llegado a la determinación de algo o de cosa, ¿no? Esas son determinaciones todavía más concretas, ¿no? Son concepciones que tienen más determinaciones. Como ya habíamos dicho, ahorita estamos como en el sustrato, en la forma más sencilla, más simple, ¿no? De lo que significa pensar ser. Pero eso, lo que estamos enfrentando es de que si lo queremos pensar de forma determinada, por sí solo, no se logra. Pensar al ser como al ser puro, querer pensar el ser puro sin determinaciones, nos lleva necesariamente a pensar la nada, pero la nada a su vez nos trae de regreso, ¿no? Y pareciera que estamos entonces atrapados en un ir y venir infinito, ¿no? Pareciera que estamos atrapados en un simple estar pensando, bueno, si digo ser, en realidad digo nada, pero si digo nada, en realidad digo ser, pero en ese sentido ser y nada se vuelven indiferenciables, ¿no? O ya eran indiferenciables y no hemos avanzado en realidad gran cosa en ese proceso que necesitamos para poderlas determinar y diferenciar, ¿no? Digamos que ese es como el segundo momento, ¿no? De la dialéctica del devenir, ¿no? Donde nos quedamos simplemente en un vaivén, donde, claro, por lo menos hemos logrado engarzar, hemos podido relacionar lo que son ser y nada, porque ya entendemos que necesariamente el afirmar uno hace que desaparezca y de paso o desaparezca hacia su otro, ¿no? Pero al otro también le pasa lo mismo y nos trae de regreso. Pero entonces el problema es, entonces, ¿dónde está cada uno? ¿Dónde está el ser? ¿Dónde está la nada? ¿Cierto?
No sé, ¿qué opinan ustedes? No, sí, pues yo, ya podemos... Ezequiel. no, tú adelante tú, si quieres. No, yo lo decía porque ya a partir de la reflexión, yo creo que se ha perfilado para empezar a dar paso de la cuestión de el devenir en cuanto a la unidad de nacer, perecer. Pero si piensas darle otra vuelta. Sí, nada más, yo quería quizás arriesgar una pregunta, porque a propósito de lo que comentó Nadia de Parménides, recuerdo que en las sesiones que hemos tenido de la lógica se reconoce en Parménides un logro, ¿no? El ser de Parménides es como un logro de pues, el pensamiento filosófico, ¿no? Occidental. No sé si habría un paralelo del ser parmenidiano en la lógica. Digo, quizás no es pertinente la pregunta, ¿eh? Porque me parece que, bueno, por alguna razón a Parménides no le está dado como la posibilidad de salir del puro ser, quizás porque ya está demasiado determinado el ser que está pensando él, a pesar de que sea una abstracción, quizás porque el ser de Hegel sí es un ser completamente puro y por lo tanto puede tener como consecuencia la nada. No sé si habría como el ser parmenidiano, este ser como, que digo, siempre tiene como una referencia al otro, pero en un sentido de un ser como cerrado, un ser determinado, al cual no le está permitido no ser una nada. No sé si habría como un paralelo en la lógica de Hegel ahí. Ya sé que el ser en Hegel, o un ser más determinado en Hegel, siempre va a tener una referencia a otro, ¿no? Pero no sé si ver el ser de Parménides como resultado, si habría un lugar de este ser en la lógica de Hegel, ¿no? Digo, quizás no es pertinente la pregunta, pero no sé qué piensen. Pues de hecho, no, o sea, ya ves que en la nota hace la mención tanto a Parménides como a Heráclito, porque tanto uno como el otro nos permiten ver estos movimientos. Obviamente, como dices, en realidad la formulación que se haga al inicio ya lleva una carga de presupuestos que nos limitan o nos ponen ciertos obstáculos en el desarrollo. Y eso es lo que le pasa a Parménides. O sea, Parménides ni siquiera es tan solo con la nada, sino también con la multiplicidad. Justo porque la multiplicidad implica una limitación, ya en Parménides ya queda completamente obstaculizado para poder pensar la multiplicidad. Por eso mismo dice, de la nada nada viene, o sea, tú no puedes pasar de la nada a la creación de algún tipo de ser. Y empieza a ser como el tipo de estructuración en la nota, de cómo pasa el análisis de Parménides, el análisis de Heráclito y el análisis del cristianismo. En función de ver cómo el pensamiento ha jugado con esas categorías, se las ha replanteado a sí mismo y tratado de lidiar con estos obstáculos que se pone al tratar de pensar el ser en esta firmeza o en este ámbito más duro, como lo manejas, decir, el ser es solo uno, no tiene, no es inmóvil. Entonces todo eso pues conlleva una serie de consecuencias de las que después no nos podemos desembarazar porque ya nos comprometimos con el presupuesto. Y lo mismo Heráclito, o sea, Heráclito nos da el devenir y es también una forma de categorización. El problema es que nos lo da también cargado de una serie de presupuestos que hace falta todavía, y como son categorías tan generales, por eso mismo también cuesta trabajo tanto el misma reflexión filosófica, tiene que irlas ahora sí que más puliendo conforme va avanzando la reflexión, pero pues es parte de la misma construcción, o sea, es parte de la misma... Digamos que el ser y el devenir, el ser que, digamos, pone Parménides y el devenir de Heráclito, están los dos en la lógica de Hegel, pero con el trabajo categorial que permite fundamentarlo, se podría decir, que no tiene un presupuesto. No sé si salve eso. Sí. Yo creo que se da en su lugar. Pero no sé qué opinan los demás. Bueno, a mí se me hace que, por ejemplo, en el desarrollo lógico, en efecto, ¿no? El desarrollo lógico en sí no se detiene a pensar en Parménides o en Heráclito, ¿no? Claro. Más bien ahí lo introducen las notas. Y lo introduce por una cuestión como para acotar o para aclarar qué es lo que está diciendo, ¿no? Está tratando de hacer ahí una especie de contraste, decir, bueno, es que no podemos quedarnos en el puro ser de Heráclito, ¿no? Porque entonces no podríamos avanzar, no habría dialéctica, no habría movimiento, el pensamiento se quedaría como estático y fijo, ¿no? Pero tampoco nos podríamos quedar en el puro devenir, lo que vendría más adelante, ¿no? Porque si nos quedáramos en el puro devenir, entonces tampoco habría en este caso más bien, como todo es movimiento, no habría esos momentos
de fijación, no habría esos momentos de determinación, no habría momentos de estabilidad, ¿no? Si nos quedáramos nada más en el puro devenir, si nos quedamos en el puro devenir, sería pura indeterminación. Ahora bien, el devenir también tiene un mérito, como también el ser, ¿no? O sea, también les reconoce cierto mérito a ambas formas de pensamiento, ¿no? Porque, por ejemplo, en lo que respecta a Parménides, es un logro tratar de pensar al ser, digamos, en su forma más pura, en su forma más abstracta, en su forma más sencilla, ¿no? Como, digamos, como ese grado cero del pensamiento. Pero también tiene un gran mérito pensar el devenir, porque el devenir nos permite engarzar, nos permite conectar propiamente las categorías de ser y nada, ¿no? Nos permite hablar o nos permite conceptualizar ese movimiento de lo que es del ser hacia la nada, nos permite conceptualizarlo, ¿no? No nos permite nada más como dirían, no es, o nos permite salir de esa cuestión como de que ser y nada están simplemente separados, ¿no? Porque si simplemente están separados, ¿cuál es la relación o cuál es el punto de encuentro, ¿no? O cómo es que se pasa de la una a la otra. Si asumimos las otras filosofías, tanto por ejemplo la de Parménides o como un budismo que en su centro solo está la nada, ¿cómo podemos, lógicamente, ¿no? ¿Cómo podemos justificar ese paso o esa conexión entre ser y nada, ¿no? Abraham, ¿tú querías decir algo? Bueno, pues el ser de Parménides tiene ese mérito de decir el ser es de alguna manera, pero sí, como ya mencionaba Iván, parece que en este pensamiento hay la imposibilidad de que para ellos del ser no surge de la nada, así como de la nada tampoco viene el ser. Es precisamente por eso que pues este ser de Parménides no puede tener dentro de sí a la nada. Su mismo pensamiento lógico se lo impide. Este ser de Parménides, como es un inmediato, pero que no admite para nada ninguna determinación, no permite ninguna negación dentro del ser. Esta negación sería ya una determinación y sería ponerlo frente a otro, una diferenciación. Eso no lo permite el ser de Parménides, es una unidad, es un inmediato, y a diferencia de Hegel, el ser al que vamos a llegar, el ser determinado, va a permitir dentro de sí una mediación, va a permitir dentro de sí una negación, es decir, la nada frente al ser y el ser frente a la nada. Eso por un lado. Y bueno, por otro lado, pareciera que es cuando decimos que este ser y esta nada y el traspaso de esta nada al ser nos va a llevar a la unidad de ambos como momentos, pareciera que existe una contradicción. ¿Cómo puede ser que lo que decimos diferente esté en unidad? Eso va a ser una contradicción si lo vemos desde el entendimiento que separa y que trata de poner a los diferentes como fijos uno frente a otro. En Aristóteles, pues esto no sería permitido, claro, como algo es y no puede ser lo contrario. Lo blanco es blanco y no puede ser lo negro, por así decirlo. Sin embargo, aquí en lo que estamos, en la lectura de la lógica, es ante el surgimiento de categorías, el surgimiento de la realidad que traen dentro de sí a sus opuestos. Entonces, desde esta posición, tenemos que superar o mirar a los opuestos más allá de esta contradicción que nos marcaría Aristóteles, y verlos en su unidad. Y bueno, sería todo. Sí, o sea, claro, para poder, precisamente para poderlos relacionar, el gran logro ahí es, o la gran estrategia ahí es que para poderlos relacionar tenemos que ver cómo uno está dentro del otro, ¿no? Y eso se logra a través del desvanecer, ¿no? O sea, cómo podemos ver que dentro del ser está la nada, es cuando podemos ver que lógicamente el ser desvanece hacia la nada, ¿no? Y a su vez, ¿cómo podemos ver que en el centro, en
en la definición propia de la nada también está el ser, ¿no? En ese sentido ya estamos creando un puente entre ambos, ya se están conectando, ¿no? Que a final de cuentas vamos a ver que no son cosas separadas, ¿no? Que no son cosas que radicalmente subsisten separadas la una de la otra, ¿no? Más bien vamos a ver que cualquiera de estos dos aspectos existe o se sostiene o puede lograr esa fijación o esa permanencia siempre y cuando está en relación con su otro, ¿no? De lo contrario, lo único que vemos es de que vemos una indeterminación pura, ¿no? No vemos ningún tipo de determinación. ¿Alguien más? Yo quería agregar algo. Por favor. En relación a esto de Heráclito y Parménides, creo que la virtud que hace Hegel es pensar uno y otro cómo pueden coincidir, porque normalmente tenemos, por un lado, hasta la fecha, creemos que Parménides tiene razón en el sentido de que seguimos utilizando su lógica de no contradicción para regir nuestros discursos, para regir lo que nosotros consideramos que es coherente. Digamos, Parménides tal cual no hizo un tratado de lógica, pero así se ha tomado que lo que en el fondo, que es una tesis metafísica, también tiene implicaciones para el pensamiento, para lo que se considera, si esto es esto, no puede ser su contrario o excluye su negación. Entonces, por un lado tenemos que aceptamos a Parménides en ese sentido, aceptamos que al menos las consecuencias que trae para el pensamiento, y nos queda claro que tiene eso mucho sentido, que es casi una cosa obvia, y ni siquiera nos preguntamos, por ejemplo, cuando estudiamos lógica, de dónde sale esa ley de contradicción que tomamos y ya, como quién la puso o por qué razón, ¿no? Y por otro lado, también tenemos que aceptamos lo que dice Heráclito, de que todo es devenir, porque es lo que vemos en la vida, ¿no? No vemos que las cosas sean y no haya admisión para el no ser, sino que todo el tiempo están cambiando, todo el tiempo están siendo y dejando de ser. Y entonces se crea un problema porque tenemos dos versiones que aceptamos, que son contradictorias entre sí, que se oponen, y que no sabemos cómo conciliar. Entonces parece muy fácil decir, pues es que es obvio que ha de venir, eso se ve, pero cómo, claro que se ve, pero cómo pensarlo no queda claro, porque cuando queremos pensar, no es tan fácil explicar cómo una cosa que es puede dejar de ser y cómo algo que no era empieza a ser. O no, caemos en estos problemas en los que cayó Parménides. Entonces, creo que lo que hace Hegel es un poco darle razón a ambos, pero a la vez mostrar cómo el pensamiento puede pensar tanto sin lógica de no contradicción, como pensar un devenir que no nos lleve a un cambio infinito en donde tampoco es lo que vemos seres determinados, no vemos un flujo del cual no podemos aprender nada con el pensamiento, ¿no? Entonces, pienso que un poco también para quienes escuchan, que a lo mejor dicen, bueno, ¿y esto qué tiene de importante hablar de estas abstracciones del ser y la nada? Nunca uno se amanece y dice, ay, voy a pensar el ser o la nada, pero ciertamente eso, aunque uno lo piense así, yo jamás he pensado en el ser, a menos que estudiara filosofía, empecé a pensar esto. Sí, las consecuencias que eso tiene permean hasta nuestros días, que es siglo XXI, ¿no? Pensaríamos que hemos avanzado y que ya habríamos conciliado eso, ¿no? Creo que eso es lo importante o lo interesante que hace Hegel, esa conciliación, que en su propio tiempo ya no había sido conciliada a pesar de 2000 años de historia. Muy bien, ¿alguien más? Pues entonces entramos. Pues a mí me gustaría que pasáramos entonces a esta cuestión de... Los momentos del devenir. Ajá, los devenidos. Creo que ya hablamos suficiente, ¿no? De la unidad de ser y la nada. Nada, ya se puede recuperar así. Claro. Los dos momentos que tiene este devenir. En la serie El Perecer, ¿no? Sí, En la sí, sí. serie, Ok. ¿quién te anima? Yo, si quieren. Sí, por Va. favor. Por favor. Ok, a ver, voy a dar ahora sí que mi forma de entenderlo. De hecho, digo, terminando esta parte del ser y la nada, bueno, obviamente de ahí tenemos que agarrarnos para explicarlo. El propio movimiento que sustenta el devenir, es decir, el traspaso, ser nada y viceversa, lo pone en los momentos del nacer y el perecer. ¿Cómo es esto? Hegel por ahí le llama la doble determinación, ¿no? O sea, este mismo traspasar, por ejemplo, el nacer
cuando se está en la nada, que traspasa al ser. El nacer se da cuando se está en la nada y se traspasa al ser, ¿no? Así lo entiendo yo, ¿no? Según lo dice Hegel. Y el perecer está cuando se está en el ser y se pasa a la nada, ¿no? O sea que el traspaso de uno a otro y viceversa es lo que hace que surjan estas dos categorías, ¿no? Pero a esto hay que agregarle algo que me parece más interesante, ¿no? Que de hecho va a desembocar en el eliminarse del devenir. Hay que agregar que nacer y perecer son a la vez indiferenciados. ¿Por qué? Hegel dice que en el traspaso del ser a la nada es además el opuesto de sí, ¿no? Es decir, termina siendo ser. Y a la inversa, en el traspaso de la nada al ser, este ser es también el opuesto de sí, es decir, la nada. Entonces, como se ve, el devenir tiene el nacer y el perecer necesariamente porque en su contenido se preserva el comportamiento de estos dos, ¿no? De estos dos, de este constante traspasar, pero es importante explicar de dónde sale este nacer y perecer, ¿no? Tal como lo comento, porque este devenir, digo que se va a mantener en tanto hay diferencia, va a perderse o va, digamos, caer en lo contrario cuando esta diferencia se pierde, ¿no? Cuando esta diferencia entre ser y nada se pierde uno con respecto al otro en este traspasar. No sé, de momento, yo lanzaría esa como reflexión, no sé qué piensan ustedes. Sí, muy bien. A ver, compañeros, ¿alguien quiere entrarle? Sí, me parece importante resaltar eso que ya estaba diciendo Ezequiel. En realidad, lo que nosotros obtenemos con el devenir es dos unidades. La unidad de la nada al ser, que es el nacer, y la unidad de el ser a la nada, que es el perecer. Obviamente nos la da a partir de la indiferenciación que teníamos del ser y la nada, del traspaso del uno y del otro. Sin embargo, si bien tenemos estas dos unidades también están relacionadas, porque por ahí hay una frase de Hegel que dice, el nacimiento de las cosas es también su perecer. O sea, es decir, cuando nosotros estamos pensando el ser de algo, hay que pensarlo siempre también con su propio perecer, con su propio movimiento de deterioro, con su propio movimiento de nada. El ejemplo que generalmente se da es justo por la misma palabra, el nacer o el perecer de algo. Darlo con ejemplos es un poco complicado porque lleva casi siempre más determinaciones, pero toda la idea es que uno podría pensar el proceso de la vida como puro ser y la muerte como algo externo que le llega de la nada. La idea sería con Hegel que no, que en realidad el mismo desenvolvimiento de la vida ya lleva en sí mismo su propia nada, es decir, su propio movimiento de perecer. Y al revés, el perecer tiene que volver a dar a otro movimiento, otra cosa que no es el mismo, el nacer de otra cosa. Por eso mismo es un movimiento de devenir. Esta unidad es importante porque también la vamos a ver reflejada dentro del paso de el ser determinado. Aquí la cuestión es que entre estas dos, como constantemente se están relacionando una con la otra, va a llegar un momento de estabilización. Entre estas dos unidades vamos a encontrar un momento en que vuelvan a caer dentro de una simplicidad. Hegel la maneja como una tranquila simplicidad. Es decir, vamos a ver que entre la nada y el perecer se van a homologar sin que una tenga predominancia sobre la otra. Muy bien. Bueno, aquí también me gustaría agregar que, por ejemplo, o sea, estamos hablando de los momentos del devenir, porque ya ha quedado establecida la unidad inseparable, o sea, que son dos momentos inseparables, ¿no? O sea, no podemos hablar de ser sin pasar o sin que ser se nos desvanezca en nada, y no podemos hablar de nada sin que ésta desvanezca hacia su ser, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos decir que están en unidad, ¿no? Y son momentos de esa unidad, ¿no? Que llamamos devenir. Pero al mismo tiempo también, digamos, precisamente porque desvanecen, digamos que tienen un momento como de inmediatez, ¿no? Que cada uno es lo que es, pero al mismo tiempo también es un desvanecer hacia su otro, ¿no? Y por eso mismo podemos hablar de un nacer y de un perecer, ¿no? No es nada más como, ¿cómo decirlo? No es nada más un simple alquimia, ¿no? Sino que tenemos ese doble, están pasando esas dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Pero pueden pasar esas dos cosas al mismo tiempo porque, primero, ambos momentos están en unidad y están en unidad como
como momentos de esa totalidad que es el devenir. Vaya, por ahí dice Hegel, ¿no? Es que ahora cada uno es lo que es y también es su otro. Cada uno es esa inmediatez de sí, pero también es ese traspasar o ese irse hacia un otro, ¿no? Y eso lo vemos como, por ejemplo, con esas categorías de nacer y perecer, ¿no? Cuando hablamos de nacer, estamos hablando de que algo, la nada, pasa hacia el ser, pero no pasan ya simplemente como desapareciendo por completo ambas, ¿no? O no pasan como una simple indeterminación de la una hacia la otra, ¿no? Sino estamos hablando de que pasamos de un momento a otro momento. Ya no es como antes, ya no es un simple desaparecer donde está uno o está lo otro, ¿no? Sino que ahora podemos ya empezar a hablar de un movimiento y de un proceso, ¿no? De un traspasar del uno hacia el otro, ¿no? Y eso también es lo que nos permite, digamos, verlo desde esa perspectiva, ya sea del nacer o desde el perecer, ya nos permite como poderlos separar, ¿no? Es como decir, bueno, tenemos este movimiento del punto A al punto B, tenemos este desplazamiento, ¿no? Y es precisamente que podamos plantearlo en esos términos, es lo que nos permite también diferenciarlos de alguna manera, ¿no? O nos va a permitir diferenciarlos de alguna manera. Para el sentido común es muy claro lo que significa nacer y lo que significa perecer, ¿no? Porque además es una noción que vemos constantemente en la naturaleza y la vemos por todos lados, ¿no? Pero no nos preguntamos o pocas veces nos cuestionamos sobre cuál es el sentido lógico conceptual, ¿no? Cuando decimos que algo nace, ¿de dónde nace, no? Si nace, o sea, si nace de algo que es ella misma, pues entonces no es un verdadero nacer, ¿no? Tiene que venir de algo que no es ella, ¿no? Para poder hablar propiamente de nacer, de esta irrupción hacia la existencia, ¿no? Bueno, que también es un poco apresurado hablar de existencia, pero por decirlo de alguna manera, ¿no? Y también por otro lado, ¿no? También cuando hablamos de cesar o de perecer, ¿de qué estamos hablando, no? De cómo es que se destruye, o generalmente pensamos, ¿no? Que cuando hablamos de perecer, es como si el ser se destruyera simplemente, ¿no? ¡Pum! Dejara de desaparecer. Y no estamos entendiendo que hay un traspasar. No es que simplemente lo hayamos simplemente borrado y ya del mapa conceptual, ¿no? Sino que es un traspasar, ¿no? Es un traspasar, el perecer es un traspasar del ser hacia la nada. Pero precisamente son estos dos acentos o estos dos sentidos, ¿no? Habla ahí del sentido, ¿no? Como ir del ser a la nada, eso es un sentido, y de la nada hacia el ser, ese es otro sentido, ¿no? Veamos ahí cómo ya se están introduciendo herramientas conceptuales para poder distinguir esos dos momentos, ¿no? Cada paso que damos apunta hacia eso, ¿no? Hacia poder entender qué significa ser y qué significa nada. Ahora bien, que los podamos pensar separadamente no quiere decir que los vamos a retomar en realidad en una separación absoluta, ¿no? Que podamos diferenciar el ser de la nada no quiere decir que vamos ahora nada más a tomar el camino del ser y nos olvidamos de la nada. No, porque precisamente fue en esta medida en que reconocimos esa relación, en que los pusimos en esa relación, fue que pudimos pensar la diferencia, ¿no? Entonces ahora la cuestión es, regresa, como ya se dijo, ¿no? Constantemente vamos a estar en esta dialéctica, ¿no? De ver cómo el ser y la nada se relacionan bajo aspectos cada vez más determinados, ¿no? Aquí es gracias a concebirlos como un entrar en el ser y un salir de ese ser, es que podemos hablar de una separación, ¿no? Pero, como ya decía, no es una separación, digamos, radical que los separa ontológicamente o que los separa mediante un abismo insalvable, al contrario, ¿no? Es esa separación lo que nos permite entender lo que son cada uno, ¿no? ¿Quién más? Bueno, si tuviéramos una separación total, podríamos decir que el ser y la nada son de manera independientes. El ser es independientemente de la nada y la nada es independientemente del ser. Sin embargo, no es así, y esto lo hemos visto en su necesidad
al traspasar de un lugar a otro. Pensábamos al ser y nos llevaba a la nada, pensábamos a la nada y nos llevaba al ser. Entonces, tenemos en este nacer y perecer un camino, como bien dicen, de ida y vuelta. La nada va al ser, entonces se habla de un nacer, y a la inversa, el ser va a la nada, se habla de un perecer. Entonces, en eso hay un cruce, el ser va a la nada y la nada al ser, se cruzan ambos pensamientos en ese traspaso, y de ahí nos podemos dar cuenta que hay una igualdad. No son totalmente diferentes, sino que algo los une, y precisamente eso es lo que los logra poner en una unidad. A pesar de que son diferentes, están en una unidad, están inseparables, pero diferentes al mismo tiempo. Creo que conforme vayamos avanzando, es lo que vamos a ir determinando, y se va a ir haciendo más concreto, más entendible de alguna manera. Yo lo podría pensar de alguna forma más concreta cuando, por ejemplo, el yo, podemos decir, empezar del yo, pero el yo es igual al yo, pero en realidad eso que hizo que el yo fuera yo es un movimiento con respecto a su otro, un movimiento de salida en donde se va a encontrar un otro y va a regresar a sí mismo para afirmarse como yo. Todavía no llegamos en este momento a algo tan concreto para hablar de yo y de un otro, pero me parece que este movimiento puede explicar un poquito esa salida del ser y encontrar ese no ser y meterlo dentro de sí. Hay una diferencia que en realidad no es totalmente diferente, sino están de manera inseparable para poder entender lo que va a ser después la existencia determinada que va a contener dentro de sí tanto al ser como a su no ser, como momentos, como menciona Hegel en ese momento, de nacer y de perecer. Muy bien, muy bien. ¿Y quién más? Nadie. Yo, bueno, a mí estas dos categorías me parecen, no sé si, cómo lo vean ustedes, pero a mí me parecen las más desafortunadas, porque pues hemos estado hablando de que la lógica no está hablando más que del pensar, o el pensar pensándose a sí mismo, y que no tenemos que confundir que este pensar se refiere a algo más, que representa a otra cosa que no es el pensar, o que es un pensamiento representativo. Por eso excluimos del devenir, que no era un devenir en el tiempo, no era algo que tuviera que ver con la existencia que vemos usualmente, no teníamos que pensar eso. Entonces, cuando hablamos de nacer y perecer, creo que se presta muchísimo a la confusión, porque esas palabras normalmente las usamos para hablar de algo que está vivo, que está en el tiempo, que está en la existencia ya, pues de lo que solemos ver, ¿no? Entonces, a mí me parece muy, muy mala elección, no sé si soy un hereje por eso, pero creo que confunde. Y entonces uno puede preguntarse, bueno, entonces, ¿en qué sentido está hablando de nacer y perecer? Y yo creo que si queremos conservar el lado lógico, sí, por una parte, ilustrar que estas categorías se reflejan en lo que vemos, que es el nacimiento y el perecer, pero también en mostrar lo que hace rato mencionaba, por ejemplo, Ricardo, esta idea de que estamos hablando de categorías que Hegel le llama son inmediatas, y al mismo tiempo ya habíamos mencionado, creo, en una de las sesiones anteriores, que todo lo inmediato para Hegel es al mismo tiempo mediato. Entonces, cuando hablábamos de ser y nos vamos hacia el perecer, cuando hablamos del ser y nos vamos hacia la nada, perdón, estamos hablando de que la categoría de ser nos... ¿Me escuchan? Sí, adelante. Nos dejaste así en ascuas. Sí, te escucho. No, estoy como esperando tu... Es que yo los escucho muy cortados. Ya me perdí. ¿Dónde iba? del ser. Me estabas diciendo. Sí, que cuando hablamos del ser y lo tomamos como un inmediato, como una categoría que no necesita de otra
para explicarse, sino ella sola en su abstracción. Y cuando nos dice Hegel que del ser pasamos a la nada, nos está hablando de que ese inmediato en realidad esconde un inmediato, porque siempre estamos hablando del ser y por medio del ser llegamos a la nada, o sea, no están separados. Entonces, creo que el énfasis en el nacer y en el perecer es un énfasis en esta idea de que pasamos, dependiendo de cuál tomemos por inicio, cuál tomemos por inmediato, vamos a llegar a un mediato. Si empezamos por el ser, es simplemente decir que estamos tomándolo como lo más inmediato, que a su vez se va a mostrar con su mediatez, que es la nada. Y entonces, en ese sentido, le podemos dar un nombre, que en mi versión es desafortunado el nombre que eligió, que sería el nacer, el pasar, el hacer el énfasis de ese paso que tomamos como inmediato el ser y nos lleva hacia la nada. Y si tomamos como inmediata la nada, encontrando que su inmediatez nos lleva al ser, encontramos el perecer. Pero yo creo que son palabras que confunden mucho, que nos ponen en una línea temporal que no ayuda a pensar por qué después vuelve a hablar solo de pensamiento en las siguientes categorías y de una estructura lógica cuando parece que está hablando de seres concretos, ¿no? Que nacen y mueren y están en el tiempo. Fíjate, Nadia, que estoy de acuerdo en lo que señalas, y creo que eso yo creo que eso es más culpa de la traducción de Mondolfo que de Hegel, porque ahorita lo estoy checando, ¿no? Pero si no me equivoco, por ejemplo, en la traducción original no dice nacer, ¿no? O dice morir o perecer, sino que dice ¿cómo dice? Llegar a existir o entrar entrar en el ser o llegar a ser, ¿no? Sería algo más similar como a la emergencia. A la emergencia. Y la otra parte sería como cesar de ser, ¿no? O salir de ese ser, ¿no? Entonces sí, tienes toda la razón, porque estas nociones de nacer y de morir o de perecer, pues sí nos remiten no solamente al tiempo, ¿no? Incluso hasta nos remiten a estos mitos religiosos de la creación o a un montón de otros problemas, ¿no? Sí, no, en ese sentido yo creo que Nadia tiene razón, pero también hay que considerar que la traducción del texto pues no se presta a que sea tan accesible. Ya ves que hemos tenido también el énfasis que se ha hecho mucho en el seminario de la traducción del límite, que aquí está puesta. Sí. O sea, término. Las cosas, o incluso en ser determinado. Limitación. Las traducciones, obviamente, como son ya conceptos muy sutiles, no es tan sencillo la misma traducción pasarlos, pero sí, o sea, efectivamente, a veces el hecho de que una traducción parece dar entrada a otras cosas, permite que se pueda generar esa confusión al momento de pensar. La idea es tratarlo de pensar más de una cuestión lógica, o sea, en los propios términos, y no irse como por el camino de la familiaridad, porque si no, ahí sí ya es cuando uno puede irse por otros lados y terminar perdiéndose en la lectura. Pues sí, a mí me parece que... Rápido, nomás rápido, quiero hacer una precisión rápido, ¿no? Por ejemplo, Duque los traduce como surgir y perecer. Bueno, igual pero yo, por ejemplo, ahorita viendo en inglés, estoy viendo que uno es coming to be, ¿no? Como llegar a ser, y ceasing to be, ¿no? Cesar de ser. Ahorita checo el alemán a ver qué queda mejor, ¿no? Perdón. En latín antiguo. No, como decía Iván, sí, o sea, puede haber como una confusión y me parece que puede repercutir de manera negativa cuando no tenemos como una lectura, digamos, de Hegel previa o no estamos tan familiarizados con Hegel. Pero si estamos haciendo un seguimiento, ¿no?, de Hegel desde un ser completamente indeterminado y estamos pensando en una filosofía que no tiene de por medio ningún presupuesto, absolutamente nada. De hecho, el ser puro, el ser indeterminado es justamente porque se ha abstraído completamente de todo, o sea, de todo lo que puede ser una determinación presupuesta, ¿no? Si pensamos desde ahí, desde ese punto, o sea, sí puede, aún, digo, no se quita el problema que puede surgir con los conceptos de las ideas, las categorías de nacer y perecer, pero dando seguimiento a esta lógica de manera así muy puntual, pues sí podremos, quizás, como lo estamos haciendo, salvar un poco la cosa, ¿no? De decir que es que no se está refiriendo a seres concretos,
se está refiriendo a un puro movimiento, que por cierto no viene del ser y la nada solamente, sino del devenir, porque son momentos del devenir como categoría que ya sustentó este movimiento o ese traspaso constante, ¿no? Bueno, solamente era eso, ¿no? Que sí, puede una traducción XY meterte en problemas, pero si hacemos el seguimiento puntual y no olvidamos, digamos, en perspectiva general, que la lógica es una, digamos, ciencia sin presupuestos, por así decirlo, pues entonces podemos salir de este apuro, ¿no? Sí, bueno, a mí me parece que estas categorías de ser, de nacer y perecer, tienen de alguna manera la ventaja de incluir ese movimiento. Cuando pasábamos del ser a la nada y de la nada al ser, surgen el nacer y el perecer, y parece que allí ya indica un movimiento que es del ser a la nada y de la nada al ser. Eso por un lado, bueno, surge o dejar de ser. Pero por otro lado, estoy recordando la nota anterior, en una de las notas, creo que es la primera, cuando se habla del ser puro y de la nada pura, y del traspasar. En la nota, Hegel advierte sobre ver el nacimiento y la muerte, no en una sustancia. Está hablando, me parece, del budismo, donde se habla de un nacer y de un perecer. Se llega a estos dos opuestos, contenidos en unidad, pero esta unidad es dentro de un cuerpo, dentro de una sustancia, un sustrato, podríamos decir, un sustrato, en este caso el cuerpo, que admite un nacer, y un mismo sustrato que admite un perecer. La advertencia que hace Hegel en este sentido, pues, es no tomar un sustrato fijo, sino verlo como momentos. Estamos en el nivel del pensamiento. ¿Qué es lo que constituye a las cosas como cosas? No es su materialidad, no es su sustrato que diga yo soy esto, sino es ese movimiento de ida y de vuelta que está contenido dentro de sí, este ser y este no ser, esta nada, que va a ser un traspaso de un nacer y un perecer. Son momentos diferentes que están en unidad, pero no en un cuerpo concreto o material, no en un sustrato, sino son momentos del pensamiento que van a determinar lo que la cosa es a partir de un movimiento dialéctico interno a la cosa. Bueno, rápidamente, en alemán los términos son entstehen y vergehen. Entonces creo que ahí Duque es como el más acertado, ¿no? A la hora de traducir. Entstehen como surgir, y vergehen, ¿no? Como salir, ¿no? El fer es como dejar, ¿no? Olvidar, dejar atrás, pasar, ¿no? Sí, ¿no? Y creo que no están tan relacionados con, o sea, en el sentido por lo menos etimológico con nacer, ¿no? Geboren, y con perecer, ¿no? Que sería Zerstoren, creo, no me acuerdo. Pero bueno, tenemos Entstehen y Vergehen, ¿no? Lo que realmente mi queja, Mondol. Pues se la tendrás que mandar con una ouija porque ya perdón. No, bueno, pero a ver, por favor, continúen. Nada más, para dar el siguiente paso a la tercera parte del eliminarse del devenir, una de las cosas que cabe señalar es que si bien tenemos dos unidades, la del ser a la nada, que es perecer, y de la nada al ser, que es nacer, también tenemos que recordar que este mismo movimiento va a llegar otra vez a sí mismo, a eliminarse a sí mismo. Es decir, del perecer llegamos otra vez al nacer, y del nacer llegamos otra vez al perecer, de tal manera que los dos se neutralizan a sí mismos, se estabilizan. Por eso mismo podemos decir es que en realidad el devenir se llega a un punto, a un impas, porque estas dos unidades, que si bien el ser remite a la nada, a la vez vuelve otra vez la nada a remitir al ser. Y este mismo movimiento lo vemos con el otro, la nada pasa al ser y otra vez pasa a la nada. Entonces vamos a ver que son como dos caras de una misma moneda que se estabiliza. Y en ese sentido se elimina el devenir, caemos en una determinación. Aquí lo curioso es que cuando vayamos a pasar a la determinación, vamos a pasar a otro nivel de la cualidad. Todo esto que estamos analizando en este momento es cualidad indeterminada.
El primer aspecto de la cualidad que tenemos es que está en su pura indeterminación. Lo que va a obtener con una determinación al eliminarse el devenir es la capacidad de la multiplicidad de la cualidad. Diferenciar una cualidad, como lo vamos a poner ya en palabras de la lógica, del algo a un otro. El algo y un otro van a tener una cualidad diferente. En este momento, todavía no, porque están en tal grado de indeterminación que todavía se implican mutuamente, se implican en este movimiento que ya se ha estabilizado apenas con el eliminar del devenir, que va a traducirse como ser determinado. Claro, hasta que no entramos ya propiamente el ser determinado, no tenemos determinidad. No hay determinidad, ¿no? Sino aquí estamos justificando cómo lógicamente podemos hablar de una determinidad, ¿no? ¿Y cuál es la determinidad mínima que aparece en las cosas? Pues la de ser determinado, ¿no? De aparecer como un ser determinado. Ahí también nos vamos a enfrentar al problema de la traducción. ¿Qué significa ser determinado, no? Si bien es cierto, como sabemos ya, ser determinado, Hegel lo pone como Dasein, ¿no? Y los traductores, algunos lo ponen como ser ahí. Y de alguna manera sí nos remite al significado del ser determinado. Eso quiere decir que, por ejemplo, en ese abismo o en esa noche donde todo es oscuro y no vemos nada, por fin de pronto podemos señalar algo, ¿no? Como ser ahí, pero no se está refiriendo en un sentido espaciotemporal, ¿no? Todavía, o sea, tiempo y espacio todavía no figuran. Eso vendrá hasta la filosofía de la naturaleza, ¿no? Mucho después de lo que estamos viendo, ¿no? Pero sí se refiere como a ese primer momento donde por fin podemos como señalar algo o podemos decir que dentro de esa indeterminación del ser podemos ahora hablar de que podemos tomar y podemos hablar de que hay algo, no hay algo, sino podemos hablar de ser determinado, ¿no? Ser que ahora exhibe una forma de ser diferenciado, pero porque ha incorporado a la nada dentro de sí, ¿no? Gracias a ese contraste, a esa incorporación, no solo contraste, sino incorporación de la nada, se puede hablar de un ser ya un ser que está enmarcado, de un ser que está como que exhibe por primera vez la determinidad, ¿no? Que se ve como determinidad, pero eso es como ese es como el logro, ¿no? El logro fue como de la indeterminación, del ser puro y de la nada pura, podemos pasar a hablar de un ser determinado, de un ser que ahora sí tiene determinación, del cual ya podemos decir algo, ¿no? Si se me permite esa expresión, que también es muy complicada, ¿no? Pero se me permite, como en las notas de Hegel, se me permite introducir elementos un poco foráneos al desarrollo lógico, nos permite ya poder hablar de algo determinado, ¿no? Nos permite hacer referencia a algo ya determinado, ¿no? Pero creo que me he adelantado. El desaparecer del desaparecer, ¿no? Ya estamos en un punto donde tenemos el devenir, pero el problema es que ese devenir nos trae de un lado para el otro, ¿no? Y no nos permite concebir el movimiento que hay en el devenir y nos permite ver el paso de una categoría a otra, pero no nos permite todavía hablar de la determinación o de la determinidad en cuanto a determinidad, ¿no? Todavía estamos en cierto momento de indeterminación y esa determinidad se alcanza cuando Hegel nos habla del desaparecer del desaparecer. No sé si quieran ya que abordemos directamente esta cuestión, que lo que Hegel determina como el desaparecer del desaparecer. Es cuando desaparece precisamente ese movimiento de estar desapareciendo uno hacia el otro, del ser desaparecer hacia la nada y de regreso, desaparece ese mismo movimiento. No es el que habla del desaparecer del desaparecer. ¿Qué está diciendo Hegel ahí? ¿Y cómo debemos interpretar eso como el siguiente paso en este proceso dialéctico? Les dejo la palabra, compañeros. Ya estaríamos, perdón, abordando la parte del eliminarse del devenir, ¿no? La superación. La superación. También es eso. Perdón. Sí. Antes de entrar a eso, qué bueno que me recordaste, porque entre las notas hay una nota sobre el significado de Aufhebung. De hecho, es largo. Y me gustaría que lo abordáramos, ¿no? Sí,
Sí, bueno, entonces esa parte, ok. Respecto al tema del eliminarse del devenir, que luego va a pasar al tema del Auheaven, ¿no? Era importante explicar bien de dónde sale este nacer y perecer, ¿no? Tal como lo comentamos ahorita largamente, en sus dos unidades, como dijo Iván, ¿no? O sus dos determinaciones, porque este devenir se mantiene precisamente mientras una de esas dos unidades se da, a ver, se mantiene mientras está la diferencia entre ser y nada, digamos, que pasar de ser a nada y nada a ser, que marca esta diferencia es lo que permite que el devenir continúe como tal. Pero cuando estos pierden la diferencia, que es la otra determinación o la otra unidad de la que hablaba Iván, cuando estos pierden la diferencia ser y nada en el devenir, se pierden uno respecto al otro como diferentes, el devenir también tiene consigo la negación de sí mismo, ¿no? Porque el devenir se contradice, ¿no? Y esto es así porque solo se puede mantener como tal, en tanto el ser y la nada son diferenciados, pero como tienen su momento de indiferenciación, perdón, de no diferencia para acabar, el devenir se detiene, por así decirlo. Creo que Hegel lo comenta como que cae en reposo, ¿no? Ahora, surge aquí, digo, aquí me dirijo a lo que comentaba Ricardo, ¿no? Como el devenir tiene consigo el momento de quietud, es decir, el momento contrario a sí, pasa a otro momento, que sería como su otro, ¿no? Y que precisamente nos va a llevar al ser determinado, ¿no? Este momento de pasar a un otro del devenir nos va a llevar al ser determinado, que ahorita ya adelantaron algunas de las cosas, ¿no? La cualidad del algo y demás, ¿no? Pero el punto que interesa aquí es destacar el mecanismo que permite que el devenir pase a la negación de sí, es decir, que desaparezca, porque ahora ya es quietud, pero a la vez no caiga en la nada pura del momento pasado, ¿no? Que no sea pura eliminación, ¿no? Entonces, cuando Hegel mete en el apartado el mecanismo de lo que él llama el Auge y lo pone como uno de los conceptos más importantes de la filosofía. No sé si puedo adelantar algo respecto al término o doy la palabra. De hecho, era lo que yo quería, ¿no? Que adelantáramos un poco el término. Ok. Porque para mí yo siempre he marcado la atención sobre ese, ¿no? Que, por ejemplo, Mondolfo, Aufhebung, generalmente lo traduce como eliminar. Y algunas otras veces como cancelar, ¿no? Y también mucha gente, bueno, muchos especialistas de pronto toman esta traducción, ¿no? De Aufhebung como eliminación o cancelación. Y a mí me parece, y siempre me ha parecido como insuficiente, porque eso solo remite a una parte de lo que en realidad significa superación, Aufhebung, en Hegel, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí cuando pone capítulo 3 o parte 3, no capítulo, apartado 3, la eliminación del devenir, más bien se debe leer como la superación o la Aufhebung, ¿no? Del devenir. Porque Aufhebung o superación, como lo entiendo yo, y si no me equivoco, también lo menciona Hegel, es que no es nada más eliminar, no es nada más eliminar la oposición, sino es más bien es eliminar, sí, la oposición, eliminar la exterioridad o la autosubsistencia de los momentos, es eliminar que cada uno se presenta como algo que trata de afirmarse a sí mismo al margen de su otro, les elimina eso, ¿no? Pero al mismo tiempo conserva, ¿no? Lo conserva en el sentido de que los pone como momentos de una totalidad. Aquello que aparece como chocar o ponerse externamente como si fueran cosas externas y autosubsistentes que chocan, en la superación se elimina su autosubsistencia, se elimina esa separación, pero se conservan esos momentos como, perdón, se conservan esos elementos como momentos de una totalidad. Como alguien más también mencionaba, es recoger y levantar, ¿no? Perdón. Okay. Bueno, pues entonces, quizá para dar mi comentario, ¿no? El auge entonces podría entenderse como eliminación, pero para que sea como salve esto que comentó Ricardo, tenía que ponerse como eliminación y conservación al mismo tiempo, ¿no? O superación
en tanto que se pasa a otra forma o a otro momento, pero a la vez lo que se está dejando atrás queda incluido, ¿no? Bueno, yo para tratar de un poquito más allá de lo meramente, digamos, terminológico, bueno, que por supuesto es completamente necesario porque si no, no se entiende bien, podríamos decir, bueno, que el mecanismo que es un mecanismo, el auge bueno, es un mecanismo que permite explicar algo bien importante en la lógica, ¿no? El avance en la lógica, que es a través de categorías que emergen necesariamente, digamos, se da de una manera completamente intrínseca, es decir, el avance de la lógica será a través de categorías que surgen necesariamente, es decir, no se improvisan ni se toman de fuera, ¿no? A ver si puedo aterrizar esto con el álgebra. Estas categorías más bien, en vez de tomarse de fuera, surgen como un momento que se levanta sobre lo que se niega, pero en tanto que niega también lo incluye, puesto que no hubiera podido surgir una categoría distinta si no se estuviera negando el momento anterior. Es decir, sin negación no se ve cómo se pueda pasar otra figura, ¿no? A otra figura, por así decirlo, ¿no? Y ahí está, creo que la importancia de este mecanismo, ¿no? Justo por este mecanismo que Hegel adelanta, digo, muy tardíamente, a lo mejor los tenía que haber hecho desde antes, pero bueno, este mecanismo del álgebra, podemos ver que la lógica es consistente con la construcción que va haciendo del ser en el orden del pensamiento, ¿no? Consistente porque una categoría no puede surgir de manera necesaria si no negó el momento anterior. Pero precisamente porque está este momento anterior como necesario para que la otra categoría surja, por eso se da una eliminación, pero también inclusión, o una superación, que en tanto superación tiene consigo el momento negado, ¿no? Sí, sí, sí. No sé qué piensen. A ver, los demás. A ver, nadie, Pues sí, para no acaparar el micrófono, nadie que sea la que... Pues creo que esa categoría puede explicar algunas formas diferentes en las que Hegel piensa conceptos muy usuales, como por ejemplo cuando hablamos de que tal y tal cosa están en unidad, solemos pensar que entonces son una tercera que no es ni una ni otra, sino una que abarca la unidad y anula las diferencias entre las dos. O pensamos, cuando pensamos unidad, dos cosas que son, que están unidas, pero que en realidad son más bien un conjunto de cosas, están en una unidad, como en una bolsita, las dos, una al lado de la otra. Y la forma en la que Hegel explica estos términos no es esa usual, en donde esa unidad o anula la diferencia o pone dos cosas pegadas, pero que en realidad no están en unidad, sino están una junto a la otra. Se puede ver esta diferencia en el concepto de Aufheben, que es un término en alemán que trata de explicar un eliminar, pero al mismo tiempo un conservar. O sea que cuando está hablando, por ejemplo, que el ser y la nada son cosas, no hay ninguna diferencia entre el ser y la nada, no está diciendo entonces que la unidad que conforman sea el devenir y que olvide las diferencias que habría entre el ser y la nada, o que olvide las categorías anteriores, porque ahí están presentes, Hegel les llama como momentos, porque siguen estando en su unidad, no se han eliminado, no estamos pasando a una unidad que olvide lo que eran antes. Sin embargo, antes de eso, tan no las elimina que por eso hablamos del cesar de ser o el llegar a ser, porque me niego a decir nacer y perecer. Podemos hablar de eso porque estamos hablando de que ahí están y que están en un traspasar, pero es una forma ajena a los términos cotidianos que tenemos para entender el término unidad o el término eliminar o la negación. Y tal vez yo creo que la pregunta sería, no sé si, al menos yo no tengo una respuesta, pero ¿cómo o por qué utilizar una forma de entender estos conceptos que no es la usual? Porque suena un poco como, bueno, es que si las palabras que usamos se usan para decir que cuando uno niega algo, pues lo niega y ya no hay un eliminar y conservar a la vez, ¿qué valida que Hegel haga este tipo de movimientos en donde se permite eso? Creo que va un poco por la idea que hablábamos de que no está
admitiendo esta lógica de no contradicción, no está admitiendo presuposiciones, y entonces, de alguna forma, los conceptos que se enganchan con esta forma de entender, que es la lógica de no contradicción, presuponen un tipo de unidad en donde las cosas o son unas o son otras, y entonces si ya dijiste que se unen, pues no admiten diferencia, y si ya dijiste que son diferentes, no admiten unidad. Este Aufheben junta el eliminar y el conservar, o la unidad y la diferencia en sí, pero puede parecer extraño, bueno, ¿por qué lo trae a cuento, no? Sí, resulta fuerte para el sentido común, que generalmente trata de A mantenerse. ver, compañeros. No sé, ¿sí me escucho o...? Sí, ¿sí te escuchas bien? Sí, o sea, No, de hecho, en que una de quería las comentar notas, o responder a lo que comentaba Nadia. A ver, espérame, es en que ya una de las- hay un rezago en el comentario de Mendívil. Entonces hay que... Mendívil, ¿nos escuchas bien? Sí, sí, A ver. sí. En una de las notas, los que dice Hegel es que en realidad no habría que sorprendernos que los resultados de que la filosofía dé sean distantes de lo que piensa la conciencia no filosófica, sino que al contrario, en realidad hay que demostrar que la filosofía es la que puede Sí. dar cuenta. ¿Me escuchan? ¿Todos bien? Sí, creo que Bueno, es tú el que continuemos. creo que eres tú el que se traba un poco, Ricardo. ¿No? Aunque no me creas, aunque no me creas, eres tú el que... Entonces estábamos en... Te estás eliminando y conservando a la vez. Así es. Ah, Es la ya. negación de la A negación, ver, Ricardo. a ver, Ricardo. Sí, es tu internet, a ver, Ricardo. ¿qué tal ahora? ¿Me escuchan mejor? No, a ver, Sí. es que sí te escuchamos, pero haces comentarios como, bueno, aparecen de Exacto. manera rezagada, está atrasado, creo, en internet allá, o algo así. No, Es sí que te escucho. Yo creo que sí los estoy pagar el escuchando bien en tienes que tiempo pagar el real. internet para... Entonces, pero yo escucho bien a Iván también, ese es el punto que... A ver, continúa, Iván, te esperamos ya. Sí, mejor. Sí, entonces, toda la idea, Creo que Iván se durmió. también en función, No, está trabado, Iván. A ver, espérame, vamos a hacer una cosa. Ajá. Déjale escribo por chat. Es que, a ver, es que Ricardo sí me escucha bien a mí. Sí. Iván está hablando, Ricardo. Es que no me aparece, Iván. Ajá, tú A no lo ver. escuchas, pero sí está Ajá. hablando. Perdón. Pues tú le avisas cuando Sí, creo que sí lo escucho, pero muy endeble. va. Vale, entonces toda la idea es que al final de cuentas el Aufheben es una categoría que permite... A ver, voy a hacer algo. A ver, Iván, te voy a desconectar y conectar un segundo. Vale. A ver, ya Ahora me sí, escuchas. Iván, ya. A ver. Entonces, toda la idea del Aufheben es que es un movimiento que permite poner en Pues no armonía lo escucho, pero los opuestos. hagamos como que sí lo escucho. Mira, yo sí lo escucho bien, me parece que Nadia también. No Sí, sé ¿no? Los si... cuatro, ¿no? Continúen, no hay problema, continúen. Ok, dale, Iván. ¿En qué sentido poner en armonía los opuestos? Lo que pasa es que sí me gustaría que hacer el énfasis de que esto en sentido estricto no atenta con el principio de no contradicción. O sea, de hecho fundamenta, porque sí hay varias interpretaciones de Hegel que tratan de leerlo como que trata de ir en contra de la lógica tradicional y es una lógica en función de la contradicción. Entonces, lo que vamos a ver aquí en realidad son tres movimientos que se generan en el pensamiento. Uno por parte del entendimiento, que es diferenciar, separar los elementos. Otro de la dialéctica negativa, que es ver la oposición, que los mantiene separados. Y otro ya del movimiento especulativo de la razón, que mantiene en unidad armónica los opuestos. Y ese es propiamente el Aufheben. ¿Por qué aparece solo aquí? Porque en realidad el eliminarse del devenir es una doble negación. El devenir era la primera negación. Lo que estaba negando eran las dos indeterminaciones del ser y la nada. Entonces, lo que teníamos con el devenir era una primera negación de esos dos momentos que en un primer momento nos aparecían como dos entidades de las cuales pasábamos de maneras separadas. El devenir es su primera negación. Entonces, cuando el devenir se elimina a sí mismo, es una doble negación. Es propiamente el ser determinado que ha logrado conservar, subsumir y eliminar dentro de sí esos momentos anteriores, ya con todo lo que se ha venido dando anteriormente. Pero la idea es que Hegel,
De hecho, esa es una de las discusiones que se tuvo en la clase pasada. En realidad, todo pensamiento, sea de la conciencia no filosófica o filosófica, siempre está pensando de manera especulativa. La cuestión es que no tiene la claridad suficiente para poder mostrarse su propio desenvolvimiento especulativo. De hecho, llega Hegel a tal grado a decir, en realidad, el avance de la ciencia solo es posible y de la filosofía en función de que ellos trabajan especulativamente. Que no lo sepan y que no puedan reconocerlo es otra cosa, pero eso es lo que posibilita en realidad el avance de las ciencias. Por eso mismo, cuando empieza a decir de Kant, que en realidad uno hace el análisis de las categorías kantianas, dice, vamos a regresar a lo que yo estoy diciendo, a lo que Hegel tal como lo está poniendo, en realidad es que dice, es que en realidad todo el pensamiento, aún sea Hegel o cualquier otro de un científico, de otro filósofo, está pensando en función del Aufheben, están pensando de manera especulativa. La cosa es nada más hacerlo claro para sí mismo. Diego, Hegel no se detiene a veces mucho en eso porque dice, en realidad sería una tarea infinita ponerse a ver en cada sistema filosófico cómo funciona, pero en todos está funcionando esto. Y entonces por eso apenas aquí surge la Aufheben, porque de hecho en eliminarse como devenir hace la advertencia. Y dice, es que podríamos pensar que el eliminar el devenir nos lleva a la nada, como el escepticismo, de decir, volvimos a caer otra vez en el punto que habíamos tratado de evitar. Pero dice Hegel, no, en realidad esta es una nada con contenido, es una nada que nos está llevando un poco más, es en la negación de la negación. Ya con eso ya acabo, no sé si Ricardo me llega a escuchar o ya de plano nos desconectamos él y yo. No, me parece, bueno, a mí Iván, me parece muy atinado tu punto. De hecho, no sé si recuerdan en el prólogo de la fenomenología, Hegel pone algo parecido, dice, a ver, tú tienes en la historia, vamos a poner el ejemplo, la historia de la filosofía, ¿no? Tienes un todo como una especie de abanico de posturas filosóficas, ¿no? Y parece que la única opción que tenemos es elegir uno o el otro, ¿verdad? Pero elegir uno o el otro implica siempre una unilateralidad, ¿verdad? Precisamente el mecanismo del auge, viéndolo desde el enfoque histórico, por ejemplo, en este caso de la filosofía, implicaría que no necesariamente tienes que elegir una postura a la otra, sino ver más bien un todo filosófico, animado pues por esta constante negación de la negación, ¿no? Es decir, una teoría filosófica que surge, digamos, en crítica a una pasada, también implica que ha incluido ciertos elementos o ha incluido esta filosofía en el sentido de que la criticó, pero a la vez va a llegar otra postura filosófica, ¿verdad? Con otro tipo de teoría a lo mejor que te va a dar otro enfoque de la realidad, a lo mejor más determinada. Entonces, dice Hegel aquí, el problema para la conciencia común es que todo te aparece como un conjunto de opiniones. Y eso te lleva como consecuencia un montón de cosas, por ejemplo, negar la posibilidad de alcanzar la verdad, por ejemplo, ¿no? Pues sí, porque si siempre estamos en un lado o en el otro, pues siempre vamos a estar en un plano unilateral, ¿no? Pero es que también o sea, Iván, tú comentabas que en verdad siempre estamos pensando especulativamente, y es verdad, el trabajo del pensamiento tiene que pensar de esa manera, inclusive cuando se hace, por ejemplo, una teoría de la historia, o se hace, por ejemplo, se le imprime lógica a un hecho histórico, de manera a lo mejor sin saberlo, lo estás incluyendo. No sé, por ejemplo, un historiador para poder comprender la Revolución Francesa, tiene que considerar, por ejemplo, los preceptos del viejo orden, es decir, que la Revolución Francesa se levanta sobre elementos que ciertamente está negando, ¿no? Como el tema del régimen feudal, la monarquía y demás, pero a la vez los está superando, pero esta superación es imposible si no tiene estos elementos que está negando e incluyendo, ¿no? Y en el caso de la historia, la inclusión se da de manera tan clara que, por ejemplo, hablando en este ejemplo específico de la historia, no sé qué tan atinado sea, pero lo comento, la propia Revolución Francesa llevó consigo como consecuencia la restauración, que era explícitamente recoger elementos del viejo orden. Por supuesto que no se regresa a lo mismo, porque como dijiste, Iván, ya es una negación de la negación que pasa a una nueva forma, pero definitivamente no puedes dejar atrás de manera decisiva los momentos que estás negando, ¿no? No sé si esto aclare un poquito ya en términos, digamos, más extrínsecos, pero bueno, Hegel luego también lo hace, ¿no? Con sus notas. Sí.
Sí, digo, el único riesgo es que a veces los ejemplos llegan Sí, claro. como dices, involucrar más elementos, pero sí. O sea, de hecho, yo creo que ahí se pone en juego la visión de Hegel. O sea, uno podría pensar que tenemos diferentes filosofías como si fueran partidos, decir yo le voy a tal o yo me centro en tal, cuando en realidad Hegel dice es que solo hay una filosofía, hay un pensamiento. Y en ese sentido, pues la idea es que puedes verse en movimiento en función del mismo desarrollo conceptual que están generando uno y otro. Claro. Pero bueno, ya también ya no les sigo para ver qué onda, qué tenemos con esto, el problema de la comunicación. Entonces, ¿qué dice? Voy a mencionar algo. Yo estoy de acuerdo que no está Hegel hablando en contra del principio de no contradicción. Al menos creo que veo dos sentidos, o sea, en el sentido de decir, un poco como lo explica Hulgate, que no está diciendo que pensemos la contradicción y ya, sino siempre quiere buscar salir de la contradicción, lo mismo que el principio de no contradicción, ¿no? O sea, buscar una resolución. Si Hegel no admitiera ese principio, pues se quedarían las contradicciones sin más. Pero sí hay otro sentido en el que al menos no se queda en la fijeza, por decirlo así, que se queda el principio de no contradicción, en el sentido de decir, para el principio de no contradicción, como decía Ezequiel, tienes que tomar una opción u otra. No puedes juntarlas y diferenciarlas a la vez. Entonces, en ese sentido, aunque busque una resolución, la resolución que da Hegel no es la misma que se daría comúnmente, ¿no? Para la lógica, en donde esa contradicción se resuelve tomando una opción o con exclusión de la otra. Aquí, en ese sentido, creo que sí va al menos un poco en contra de lo que se plantea comúnmente, en el sentido de decir, los dos principios, o sea, más bien tanto Hegel como el principio de no contradicción, no admiten quedarse en la contradicción, pero la resolución que plantean sí es distinta, que involucra esta idea de Aufheben de decir es un conservar y eliminar a la vez, que estábamos comentando, es un poco ajena, ¿no? al pensamiento común. Precisamente porque en lo común o tomamos un camino u otro para explicar las cosas, pero no hacemos la conjunción, y menos una conjunción que diferencia a la vez. De hecho, justo por eso ahí mismo se fundamenta la posibilidad del escepticismo. Si me permiten, aunque es que no escucho a Iván, los escucho a todos, creo que tampoco escucho a Abraham, pero ahorita veo a ver si podemos resolverlo. Yo nomás quería agregar a esto que estaban hablando de la no contradicción, es que, por ejemplo, para Hegel no puede asumir un principio de no contradicción, porque eso sería ya tomar por lo menos en lo que respecta a esta filosofía sin presupuestos, sería ya tener un presupuesto, el principio de no contradicción, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa, ¿no? Con el principio de no contradicción. Claro, o sea, Hegel a final de cuentas no se queda en la contradicción. Claro, la contradicción es lo que mueve al pensamiento, ¿no? Es lo que nos está mostrando, ¿no? Que siempre que pensamos a uno, implicamos a su otro. Pero precisamente la superación es lo que es lo que aborda, ¿no? Cómo superar la contradicción. Porque precisamente lo que hacen las filosofías del entendimiento es que creen que asumiendo el principio de no contradicción, cuando enfrentan la contradicción, asumen que la contradicción proviene de la manera en que están planteados los argumentos o que están planteadas las afirmaciones. Entonces, en ese sentido, pareciera que no hay solución. Por ejemplo, ¿no? Estoy pensando en Kant y las antinomias, ¿no? Cuando Kant dice, bueno, el universo es finito, el universo es infinito, ¿no? El problema empieza desde que asumimos el principio, antes de desarrollar las afirmaciones, las asumimos como o es lo uno o es lo otro, ¿no? Asumimos eso. Entonces, eso nos lleva a plantear que precisamente cuando desde el ámbito de la razón nos lleva a plantear esa contradicción y nos lleva a superar esa contradicción, no podamos hacerlo porque estamos constreñidos por el mismo planteamiento del principio de no contradicción, ¿no? Entonces, ahí más bien el punto es de que lo que Hegel está diciendo es, sí,
esta manera de ver nos lleva a la contradicción. Y incluso como podemos ver, tampoco asume la contradicción. La contradicción es algo que, por decirlo de alguna manera, orgánicamente va apareciendo, ¿no? Claro. Es algo que quizá pareciera que incluso que Hegel no lo quiere, pero es algo que está constantemente apareciendo. Es más, Hegel está diciendo algo más, todavía más fuerte, está diciendo, precisamente cuando yo trato de afirmar algo, inevitablemente me lleva a su otro. Inevitablemente, al decir algo, ya me estoy poniendo en la contradicción. Pero también el sistema de pensamiento de Hegel tampoco se agota ahí. Tampoco es un sistema de pensamiento de solo la contradicción, porque también es muy importante la superación. Claro. Por decirlo así, o sea, claro, cuando decimos, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de ser y nada, parece que esta relación conceptual entre ser y nada pareciera que es nada más una simple contradicción y que deberíamos de o elegir el ser o elegir la nada. Pero ese es el problema, ¿no? Cuando partimos de la separación absoluta y asumimos que tiene que ser uno o lo otro. Y eso, por ejemplo, cuando asumimos de esto, cuando asumimos esa separación entre esos dos términos, pues sí, nos vemos sumidos en la contradicción y en la indeterminación incluso, ¿no? Porque no podemos determinar o no podemos alcanzar cuál es la determinación que estabiliza la contradicción. Aquí, por ejemplo, podamos ver que ser es nada y nada es ser. Entonces, ¿cómo podemos pensar al ser y cómo podemos pensar a la nada? Si los dos, a final de cuentas, son lo mismo, ¿no? Pero precisamente ahí es donde entra el papel del pensamiento especulativo y de la superación, ¿no? Que necesitamos una totalidad o necesitamos una categoría que además se produce a partir del movimiento. Se produce una categoría que los puede englobar, ¿no? Y nos puede decir cómo eso que aparecía, lo que aparecía en un principio como contradicción, ahora ya no lo es. Ser y nada pueden, en un primer momento, pueden estar apareciendo como una contradicción, pero cuando los empezamos a ver desde el devenir o desde el ser determinado, si quieren, ya no los vemos como una contradicción, ya no vemos como o es ser o es nada. Precisamente el ser determinado nos permite verlos como partes de una totalidad, y ahí en sí ya no son una contradicción nada más, sino son momentos de una totalidad que está en movimiento. Pero bueno, sí, pues si nosotros pensáramos, por ejemplo, A o el bien, estamos partiendo de estructuras ya formadas, ya determinadas. Y claro que a eso, como determinadas, se les va a oponer un otro. A A se le va a oponer B, C, D, etcétera. Al bien se le va a oponer el mal. En este sentido, claro que el bien no puede ser mal. Estamos pensando ya en algo estructurado, en algo ya determinado, y al pensarlo vamos a tener frente a sí a su otro. En ese sentido, si decimos que están en unidad, vamos a estarnos contradiciendo porque precisamente tenemos por un lado algo y por el otro lado otra cosa. Sin embargo, aquí lo que Hegel está intentando hacer es ver cómo emerge precisamente la A, el yo, el bien, y no estamos diciendo... no estamos partiendo de la cosa totalmente determinada, sino que estamos dándonos cuenta que detrás de esa cosa ya determinada hay algo totalmente indeterminado, algo puesto como diferente, y eso va a ser el movimiento o van a ser los diferentes momentos que vamos a encontrar dentro de las cosas, dentro del algo, dentro del yo, dentro del bien. No partimos por eso, en ese sentido, de algo ya estructurado, ya determinado, sino que vamos a ver cómo emerge ese algo, cómo emerge ese ser en este caso, y nos vamos a dar cuenta que en su emerger tiene precisamente esos opuestos.
Bueno, esta contradicción tiene que ser resuelta por el pensamiento, porque no podemos estar pasando de un lugar a otro, del nacer al perecer, del ser a la nada y de la nada al ser. Esta estabilidad se va a alcanzar en su unidad como un movimiento necesario del pensamiento por encontrar cierta estabilidad. Y cuando nosotros lleguemos al ser determinado, vamos a darnos cuenta que ya no están explícitas las diferencias, pero están contenidas dentro de él, y nos vamos a dar cuenta que vamos a tener que explorar su sentido positivo, el ser, y su sentido negativo, el no ser. Vamos a darnos cuenta que este ser determinado tiene dentro de sí dos momentos opuestos. No pensamos primero esto es el ser, sino que lo vemos nacer o lo vemos emerger al pensar su interior o su constitución, y su constitución va a resultar ser estos momentos opuestos como momentos. Es decir, cuando nosotros hablamos del Aufheben, de este eliminar, nos damos cuenta que este eliminar no es un simple cancelar, no es que el ser cancele su ser y se vaya a la nada, sino precisamente que es un conservar. Esto quiere decir que el ser es un solo momento, así como la nada son un solo momento, que ambos como momentos forman un todo, lo que va a ser la existencia determinada. Aquí la cosa es, como habían mencionado, cómo salimos de esa inestabilidad, de un pasar de un lugar a otro. No va a ser más que la necesidad del pensamiento de encontrar algo fijo, lo que nos va a llevar a determinar algo, a determinar este ser dentro de su unidad. Una unidad que en un primer momento va a inclinarse, por decirlo de alguna manera, de su aspecto positivo, de su existencia, de su realidad, de su ser determinado, y vamos a tener que analizar lo que significa que dentro del ser tenga la negatividad. Es decir, en otras palabras, vamos a tener que ver qué este ser determinado tiene dentro de sí, tanto al ser como la nada, y qué significa eso. Al hacerlo, nos vamos a llenar de un ser más concreto, aún más determinado. Pero bueno, es todo. Muy bien, muy bien. Bueno, si les parece bien, ya digo, ya nos queda, no nos queda mucho tiempo. Si les pareciera bien, a mí me gustaría que, para concluir, o bueno, ver si hasta dónde nos lleva, abordar esta cuestión del desaparecer. ¿No? Ya abordamos bastante abundantemente esta cuestión de la superación y el significado, ¿no? Y incluso de la contradicción. Pero me gustaría abordar esta cuestión del desaparecer, porque ahí es donde radica precisamente esta superación del problema o de la contradicción en la que nos encontramos en el devenir. Sí, pues precisamente este desaparecer tiene que ver con este traspasar. O sea, el ser se está desapareciendo como ser y está traspasando a la nada, y la nada está desapareciendo como nada y está traspasando al ser. Es un continuo desaparecer. Ese es lo que llamamos el desaparecer, ¿no? El dejar de ser para transformarse en su opuesto. Pero este movimiento no lo podemos tener eternamente. Entonces, ¿cómo se equilibra? Pues desapareciendo ese desaparecer. Esto quiere decir que el pensamiento va a lograr cierta fijeza, encontrando la unidad del ser y de la nada, poniéndolos en una unidad que va a estar inclinada en un momento por su positividad, por su existencia, por su estar determinado. Claro que este ser, ya había mencionado que tiene dentro de sí la nada, pero en un primer momento no puede estar jugando para ir de un lado a otro. Entonces se va a resolver bajo el ser determinado, bajo la existencia, digamos, su aspecto positivo. Como no puede estar yendo de un lugar a otro, no puede estar traspasando del ser a la nada, la misma necesidad del pensamiento de encontrar algo estable, algo fijo, va a encontrarlo en su unidad de ser y nada,
pero reafirmando su parte positiva o su parte de la existencia. El ser está determinado, el ser es un ser allí determinado, y está determinado porque dentro de sí tiene a su opuesto, a la nada. Muy bien. Compañeros. Sí, yo diría que este desaparecer del desaparecer es que, como hemos dicho, que el ser y la nada desaparecen uno en el otro, en su traspasar uno con el otro. Al mismo tiempo estamos diciendo que en ese traspasar se vuelven una unidad, entonces ese traspasar, ese desaparecer implicaba una cierta diferencia entre el ser y la nada que a su vez se anula. Entonces, como en muchos movimientos que vamos a ver, una categoría siendo precisamente lo que es, conduce a su otro, a su contradicción o a su negación. Siendo el desaparecer que es, desaparece en el sentido de que ese traspaso se anula a sí mismo en el traspasar, porque el traspasar implica el rebasar su diferencia y hacerse unidad. Sí, lo que pasa es que este desapareciendo constante entre el ser y nada es justo el fundamento del devenir, ¿no? Es justo el fundamento del devenir, pero por la eventual indiferenciación otra vez, es que no quiero decir unidad porque suena un poco extraño, es decir, eliminar de la diferencia, ahora sí lo digo mejor, pues justamente es el desaparecer del desaparecer mismo que mantenía, digamos, al devenir como sustentado, ¿no? Era la razón del ser del devenir, ¿no? El desaparecer del ser y de la nada, uno en el otro, ¿no? Pero cuando este movimiento se detiene, porque cada uno decae sobre su propio otro, es decir, el ser de la nada y el nada en el ser, entonces el devenir también va a encontrar su propia negación, su propia contradicción. Y no sé si esto tenga que ver con lo que comentaba, me parece que sí es el primer momento de lo que podemos llamar la negación de la negación. No sé si es justamente esta figura o viene después, la negación de la negación, en donde se va a dar lugar pues lo que es al ser determinado, ¿no? Sí, el problema es que necesitaríamos como ya estar en la determinación, ¿no? Claro, claro. Todavía no, para que podamos hablar propiamente de la negación de la negación. Sí. Sí, es interesante ver que, por ejemplo, es precisamente que este constante desaparecer o desvanecer del uno hacia el otro, lo que hace es disolver esa independencia de los momentos, ¿no? Entre el llegar a ser y el dejar de ser, ¿no? Estar pasando el uno al otro muestra que son iguales de alguna manera, ¿no? Que esa diferencia radical y absoluta que parecía separarlos y ponerlos como en dos extremos contradictorios, ¿no? Que no parecían tener como solución. El hecho de que ambos pasan o desvanecen igualmente disuelve la diferencia, y en ese sentido disuelve la desaparición, o sea, lleva a desaparecer la desaparición, ¿no? Entonces, ahora sí, esos elementos ahora sí quedan en una unidad, ¿no? Ahora sí, estos dos elementos, ser y nada, han sido ya puestos en una unidad orgánica, en una unidad plena, en una unidad de totalidad, ¿no? Que incluso rebasa lo que es devenir, ¿no? Porque en devenir hay precisamente ese estar yendo y viniendo, ¿no? El problema del devenir es que puede ayudarnos a pensar el movimiento, puede ayudarnos incluso a separar momentáneamente o a escindir momentáneamente ser y nada, como llegar a ser y dejar de ser, pero precisamente para distinguirlos, ¿no? Pero esa distinción, esa separación y distinción, ¿no? Trae el problema consigo de que como devenir no nos permite fijar el significado, ¿no? Claro. Aunque lo separa, no nos permite fijar el significado, porque nada más estamos entre llegar a ser y dejar de ser. Pero en ese sentido, cuando algo llega a ser, inmediatamente empieza a dejar de ser, ¿no? Entonces, en realidad, ¿cuál es la determinación? ¿Cuál es la estructura que fija?
¿no? No hay manera de determinarlo, ¿no? Todo está en flujo, nadie se baña 2 veces en el mismo río, pero para empezar, ¿cuál río, no? Porque para determinar un río tenemos que fijar algún momento, ¿no? Entonces, en ese sentido, si todo es devenir, sería solamente un flujo indeterminado, ¿no? Un flujo donde no hay arriba, no hay abajo, no hay izquierda, no hay derecha, no hay momentos, ¿no? Simplemente como un puro pulso. Ajá, simplemente hay un entrar a ser y dejar de ser, pero como eso está pasando constantemente y todo el tiempo, o decirlo, está pasando simultáneamente, no hay manera de resolver ese problema, ¿no? Pero ahora bien, precisamente porque se está dando eso, y eso es lo que le encanta a Hegel hacer, ¿no? Ver cómo a partir de su propia afirmación de cualquier argumento, de cualquier posición, se lleva a su otra, ¿no? Entonces aquí, que sí tiene mucho la estructura de la negación, ¿no? Pero todavía no podemos hablar propiamente de la negación. Pero sí lo que tenemos es de que precisamente como está pasando lo mismo de ambos lados, vemos que esa diferenciación radical absoluta, pero que a final de cuentas, o sea, es que el devenir afirma una diferencia entre esos dos momentos, no quiere decir que los está fijando, simplemente está diciendo que cuando está uno, desvanece, desaparece y queda su otro, pero entonces ya cuando está el otro, al afirmarse también desvanece, ¿no? Y entonces sí, de alguna manera los separa, y de alguna manera parece que o estamos en el momento del llegar a ser, o estamos en el momento del dejar de ser, sí. Pero no los estamos pensando todavía, en ese sentido, no se están pensando todavía como una unidad completa. Precisamente en el momento que quitamos ese desvanecer de los momentos que desvanecen, cuando ponemos por un lado ser y por otro lado nada, pero como momentos orgánicos de una totalidad, eso es a lo que creo que se refiere con el desvanecer del desvanecer. Fíjate, ahí no me he dado cuenta, pero sí es lo que es desvanecer, el desvanecer del desvanecer, posteriormente pasará a ser lo que es la negación de la negación. Lo que pasa es que todavía no tiene los elementos para hablar de negación. Sí, porque falta todavía darle, por así decirlo, contenido a lo que va a ser el ser determinado. Y ahí tendríamos primero que ver con detalle cuál es el sustento del devenir y por qué precisamente va a caer en un ser determinado. Digo, no me voy a adelantar, pero esa parte va a ser muy interesante, ¿no? Para la siguiente. Sí. ¿Qué opinan los demás? ¿Ya me escuchas, Ricardo, o todavía no? Sí, ya, perfectamente. Bien, lo que pasa es que yo les decía a los chicos que a mí me parece que la nota introduce el Out-Heaven porque propiamente con el eliminar del eliminarse, sí hay esta cuestión de la doble negación, a pesar de que todavía estamos en el momento de la indeterminación, a partir de la cualidad, porque si tú te das cuenta, en el párrafo del tercer eliminarse del devenir, abre un momento con el tercer párrafo que dice, este resultado es el haber desaparecido, pero no como nada. Entonces, sería solo una recaída en una de las determinaciones ya eliminadas. En realidad, cuando nosotros vemos el segundo momento, lo que emergieron fueron dos unidades. ¿Eso dónde está, perdón? Discúlpame, ¿eso dónde estaba? ¿Qué página? Ajá, eso que acabas de leer. 97, en el eliminarse del devenir. 97, okay. En la nota, ¿no? No, en la categoría, en el desarrollo de la categoría, en el tercer párrafo, cuando dice este es el resultado de haber desaparecido. Pero no como nada, ¿no? Ajá, sí. Ahí yo creo que en realidad lo que ya Hegel nos está diciendo es que lo que obtuvimos en la anterior, en los dos momentos de nada de perecer, fueron dos unidades. Estas dos unidades, en el eliminarse del devenir, se cierran en una. Por eso mismo dice, en realidad, lo que nosotros tenemos es una tranquila unidad. Lo que se nos mostraba como dos, como nacer y perecer, aquí en el eliminarse del devenir se nos muestra como una. Es decir, nacer y perecer son solo un mismo polo. Y en ese sentido, lo que nosotros tenemos, por eso me parece que introduce el Out-Heaven, que ya es la operación de la negación de la negación. Es decir, el devenir, lo que nos mostraba era esta oposición entre nacer y perecer, que en su superación nos la muestra como una sola. Por eso mismo no cae en la nada. O sea, no es nada más una negación determinada, sino es negación de la negación, en el sentido que hemos superado la cuestión como del escepticismo de decir,
o nada más tenemos nacer por un lado y el perecer por otro, sino que en realidad los hemos mostrado como uno solo, como uno solo. Ya es ahí cuando ya tenemos en el ser determinado el out heaven de todo este movimiento. Fíjate, me parece interesante lo que señalas, aunque bien creo que todavía es, o sea, el movimiento conceptual me parece que sí es en esencia es lo mismo, ¿no? Pero creo que todavía carecemos de ciertos elementos conceptuales para hablar propiamente de negación de la negación. Porque, por ejemplo, cuando pasamos, y eso creo que aquí es muy indicativo, ¿no? Porque cuando pasamos, por ejemplo, cuando el ser pasa a la nada, no es una negación del ser, sino es un desvanecer el ser, porque todavía no están en unidad. Después, o sea, creo que, o sea, el movimiento sí es como, es muy análogo y es muy, quizá en esencia es el mismo, ¿no? Pero hasta que no podemos pensar hasta que no hablamos, creo yo, de esa unidad de ser y nada como ser determinado, no podemos hablar propiamente de negación. Sí, obviamente aquí es donde tenemos ese primer paso como superación, ¿no? Como eliminar, como restar esa independencia que parecen tener los momentos, pero precisamente como ponerlos como parte de una totalidad orgánica, ¿no? Y que entonces ahora sí vamos a poder hablar de la negación, porque si no me equivoco, precisamente en el ser determinado dice que es la esfera de la negación, y solo cuando pasamos al algo. no, al ser para sí. Sí, en el algo, y hace una mención todavía del algo, de la negación, pero donde la hace más fuerte, creo, es hasta el ser para sí, ¿no? El ser para sí, sí es la negación de la negación ya propiamente articulada. Okay. Porque ahí tenemos ya, por decirlo así, ya tenemos esa capacidad conceptual de no solamente de hablar de una negación, sino hablar de la negación, porque, por ejemplo, en ser determinado, ahí sí hablamos, si te acuerdas, Iván, ya no hablamos de nada, ahí sí hablamos de no ser, y ahí es cuando empieza a hablar en realidad de la negación, Hegel, ¿no? Sí, en cuanto, ¿Qué opinas? A mí me gustaría recordar un poquito, por ejemplo, esta metodología que sigue Hegel, cuando empezamos de un ser inmediato, en esto que hemos recorrido, era el ser puro como inmediato, la nada pura. Después, en este estudio, nos vamos a dar cuenta que este ser inmediato no es tan inmediato como creíamos, sino que dentro de sí tiene una mediación. En este caso, el ser está mediado por la nada y la nada está mediada por el ser. Ambos en unidad van a constituir al ser determinado. Ahora, empezamos por un ser inmediato, luego tocamos un ser que nos dimos cuenta que no era inmediato, sino que estaba determinado, que tenía dentro de sí a su opuesto, para concluir en el movimiento con un ser nuevamente inmediato. En este eliminar del devenir de este tránsito, precisamente estamos pasando a lo que es, de nuevo, el ser inmediato. Si en un momento teníamos un ser inmediato, se llenó de mediación en sus opuestos para volverse a constituir como un ser, de nuevo, inmediato. Y con este eliminar del devenir, vamos a pasar de nuevo, ya en el ser determinado concretamente, a un inmediato de nuevo. Vamos a eliminar esta mediación, eso por un lado. Ahora por otro lado, sobre esta negación, quisiera precisar que hay varias formas en que esta negación puede ser vista, pero esa se va llenando, se va determinando conforme vamos avanzando. Sí, claro, podríamos hablar de una negación de la negación en este momento, pero nos vamos a dar cuenta en el ser determinado, en el algo, que esta negación sí es una negación de la negación, pero es una negación externa. Y después nos vamos a dar cuenta que esta negación de la negación no es una negación externa como creíamos, sino que se vuelve al interior del concepto, al interior del algo. Entonces, en ese sentido, sí creo que podríamos estarnos adelantando, aunque sí el movimiento está puesto,
nos estamos adelantando si metemos en este momento la negación, porque también podemos meter la infinitud en este momento y decir que, porque la infinitud es precisamente la afirmación como negación de la negación, y entonces aquí podríamos decir, aquí ya está presente la infinitud, y no es errado, simplemente es que no es el momento categorial para introducirlo, porque las determinaciones, ¿y esto por qué? Porque las determinaciones tienen que fluir por sí mismas, o sea, de algo nos tiene que pasar a otra categoría, así como del ser pasamos de forma necesaria y parece que natural a la nada, así tenemos que pasar de esta manera natural a las determinaciones. Es por eso que la negatividad ahorita no la podemos, la negación de la negación no la podemos meter de golpe, porque necesitamos esperar que surja de manera necesaria y natural en el desarrollo lógico de esto, Muy ¿no? bien, muchas gracias, Abraham. Bueno, nos quedan 5 minutos, compañeros. Ya, consideraciones para cerrar. Iván, empieza. Presentando y despidiendo, güey. Ah. No, Es pues que ya, ya con esto ya se ve la parte para ir introduciendo al ser determinado. O sea, ya con esto yo creo que ya tenemos elementos. Sí habría que concluir la siguiente sesión con ya el devenir, digamos, ya dejarlo atrás, para ya empezar a meter el tema del ser determinado. Muy bien. Sí, porque así lo presentaste y mira, nada más no llegamos, güey. Sí, y yo obligándome a leer hasta... Pero bueno, está bien. ¿Qué más, compañeros? ¿Sobre el ser determinado? No, ya no. Bueno, Ya no, ya es de adiós. Sí. Lo que quieras, así, una confesión. Ya llevamos 2 horas aquí, compañeros, ya es bastante tiempo, ¿no? Es cansado. No, es que entendí que ahora el ser determinado, por eso preguntaba, ¿a poco sí? Ya, Sí, la loca, una vez. para la próxima. Bueno, entonces vamos a hablar de los eventos del día. Bueno. Pues ya estuvo entonces. Bueno, compañeros, pues muchas gracias. Gracias, un gusto. y ya no hay más, les agradezco mucho, como siempre, su participación. Nos veremos aquí la próxima semana, ya le daremos duro al ser determinado. Bueno, pues por nuestra parte, compañeros, y al público que nos acompañó, les agradecemos mucho su atención y pues aquí estamos, ¿no? Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Nos vemos.